Entonces, los martes, por favor, vamos a empezar con una serie de enseñanzas acerca de Cristo. ¿Vale? Lo he titulado Cristo en las Escrituras. Estuvimos hablando todos estos días atrás de una iglesia bíblica, ¿os acordáis? Una iglesia bíblica. Y yo he machacado con iglesia bíblica. Ahora voy a machacar con Cristo. ¿Qué os parece? Yo creo que el mayor deseo de todo creyente es conocer más a Jesús. Y conocerlo desde el fundamento que tenemos para conocerlo de una manera real, que es la palabra del Señor. Amén. Entonces, hemos leído este pasaje de Lucas y acaba diciendo Cristo, no era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria. Y dice el verso 27, y comenzando ¿desde dónde? Desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba todo, en todas las Escrituras, lo que de él decían. Te voy a poner un poquito en el contexto. Cuando va Cleofas y el otro discípulo, iban por el camino discutiendo entre sí porque decían a este varón poderoso de Dios, profeta, que lo han crucificado, lo han matado, está sepultado ya, y aparece Cristo y dice, ¿por qué estáis tristes? Dice, no te has enterado, eres tú el único forastero que no sabe todavía de la partida de Jesús de Nazaret, que ha sido muerto por los principales y está enterrado. Tú no sabes esto, era el mismo Cristo. No se daban cuenta que era él. Y entonces Cristo se une con ellos en el camino y les empieza a hablar y dice que les comenzó a declarar todo lo que dicen las Escrituras acerca de él, desde Moisés y los profetas. Esto lo dice porque era la Biblia que Jesús tenía en sus días. ¿Cuántos lo saben? La Biblia que tenía en sus días Jesús era desde Moisés, desde el Pentateuco y los profetas. Esa era la Biblia de lo que tenía Jesús y también sus contemporáneos. Era la Biblia que ellos tenían. Entonces él les declaraba lo que decían de él las Escrituras desde Génesis hasta Malaquías. Ya sabes que luego empieza Mateo, el Nuevo Testamento en adelante, hasta Apocalipsis. Si tú miras desde Génesis a Apocalipsis, te vas a encontrar a Cristo en todos los libros de la Escritura. Porque la Escritura, la Biblia, es cristocéntrica. De quien más habla es de Jesús. Jesús aparece por toda la Biblia. No solo aparece en el nacimiento en Belén y le vemos crecer, morir, resucitar. No solo aparece en los evangelios. Génesis aparece en Génesis, o sea, Cristo aparece en Génesis, en Éxodo, en Levíticos, Números, en Deuteronomio, en Josué, en Jueces, en todos los libros de la Biblia te vas a encontrar a Jesús. Entonces yo te quiero enseñar un poquito acerca de Cristo en las Escrituras desde el Antiguo Testamento. ¿Qué te parece? ¿Te parece bien? Vamos a ver desde el Antiguo Testamento cómo el Antiguo Testamento prepara el camino y apunta a la primera venida ¿de quién? De Cristo. Cómo el Antiguo Testamento todo apuntaba a su venida, a Cristo, a la primera venida. Todo, desde el tabernáculo, desde la serpiente de bronce que estaba en el desierto, desde el maná escondido, desde el pan que llovía del cielo, la roca que perseguía a Israel. Todos eso eran tipologías. También aparece en teofanías, que tiene que ver con el ángel de Jehová. ¿Alguna vez has visto en la Biblia cuando aparece el ángel de Jehová? Bueno, el ángel de Jehová es una teofanía, es una aparición de Cristo antes de su primera venida. Por ejemplo, cuando habla con el padre de Sansón, con Manoa, ahí aparece una teofanía. También aparece cuando están en el horno de fuego aquellos 3 hebreos, hay un cuarto, que el rey Nabucodonosor dice tiene aspecto semejante al Hijo de los Dioses, ahí también aparece. Aparece también el ángel de Jehová luchando con Jacob en Peniel, ¿te acuerdas? No te dejaré si no me bendices, ahí también era una teofanía. O sea, te das cuenta cómo el Antiguo Testamento ya estaba revelando a Cristo desde el principio hasta que tuvo su punto más álgido cuando el Dios hombre nació de María, de una mujer, y vivió en Judea durante aproximadamente 33 años, y ahí fue la revelación más especial de Dios para el hombre. Si tú me preguntas cuál es la revelación más grande de Dios al ser humano, la Biblia es la revelación más grande. Pero hay una revelación especialísima. Esa revelación especialísima, la más grande de Dios hacia el ser humano, es Dios manifestado en carne. No ha habido una revelación más grande que la de Jesús, la de Dios en Jesús. Amén. Entonces todo eso, el Antiguo Testamento era, digamos, todo apuntaba a lo que había de venir. Es una sombra y figura. Entonces, por eso, cuando leemos el Antiguo Testamento, a lo mejor nos perdemos un poco, pero a medida que se va progresando en esa iluminación de la Escritura, vamos entendiendo la revelación escritural y vamos viendo que el panorama del Antiguo Testamento es que apuntaba todo al Nuevo y que uno sin el otro no sirve. Por eso no despreciamos el Antiguo Testamento. Aunque estamos en el Nuevo Pacto, no despreciamos el Antiguo Testamento. El Antiguo Testamento apuntaba a Cristo. Amén. Y ahora lo vamos a ver a través de la palabra de Dios. Vamos a ir a Génesis 3:11. Para los que quieran, ¿cómo aparece Cristo entonces en el Antiguo Testamento? Aparece así, aparece en profecías, en tipos o tipologías y en teofanías.
Así aparece Cristo en el Antiguo Testamento, ¿vale? Profecías, tipos y teofanías. ¿Sabes? Se cumplen en Cristo en su primera venida más de 300 profecías. Maravilloso. Más de 300 profecías del Antiguo Testamento se cumplen en un solo hombre judío llamado Jesús de Nazaret, hijo del carpintero. Hay un escritor que se llama John Stott, que a mí me gusta mucho, que él dice, es más fácil ir con un helicóptero por la selva y tirar una aguja y ponerse una venda en los ojos, bajar y a la primera coger otra vez la aguja que tiras del helicóptero. Es más fácil eso que más de 300 profecías con tanta exactitud, a medida y detalle se cumplan en un solo hombre. Es maravillosa. La Biblia no tiene ningún fallo. La Biblia es inerrante. ¿Cuántos están de acuerdo? La Biblia no tiene ningún error. Toda ella es completa y es completa verdad. Génesis 3:11 dice, y Dios le dijo, ¿quién te enseñó que estabas desnudo? Le dice Dios a Adán, ¿has comido del árbol que yo te mandé que no comieses? Y dice el verso 12, y el hombre respondió, la mujer que me diste por compañera me dio del árbol y yo comí. De esto alguna vez le hemos hablado, cómo el hombre le echa la culpa a la mujer, ¿te acuerdas? ¿Y la mujer a quién? ¿Y la serpiente? Ya como no había más nadie, pues no tenía quien echarle la culpa. Pero del hombre a la mujer, de la mujer a la serpiente. Dice el verso 13, entonces Jehová Dios dijo a la mujer, ¿qué es lo que has hecho? Y dijo la mujer, la serpiente me engañó y comí. Y dice el verso 14, y Jehová Dios dijo a la serpiente, por cuanto esto hiciste, maldita serás entre todas las bestias, entre todos los animales del campo, sobre tu pecho andarás, que por ahí viene esa teoría de que antiguamente las serpientes volaban o estaban erguidas, dice, sobre tu pecho andarás, y polvo comerás todos los días de tu vida. Dice el verso 15, y pondré enemistad entre ti, ¿y quién? La mujer siempre enemistad con todo el mundo. Y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza. ¿Quién le herirá en la cabeza? La simiente de la mujer. ¿Y tú le herirás? Ya estaba hablando del sacrificio, de la cruz. Pero dice que la simiente de esta. O sea que dentro de tan malas noticias en el huerto se convirtió de ser un sitio fantástico y extraordinario en completamente una desolación a causa de la desobediencia del hombre. La desobediencia trajo el pecado y el pecado trajo la muerte. ¿Has visto? Esa fue la cadena de desastres que surgió en el huerto del Edén. Ahora el hombre es expulsado del huerto junto con la mujer, que esto sí que me gustaría darte un detalle, porque mira, siempre hablamos, Pepe, de Adán y de Eva y los ponemos como el ejemplo de que fueron los que metieron la pata y pecaron contra Dios y por causa de ellos heredamos la naturaleza caída y ese es el discurso. Pero ¿sabes qué dice la Biblia de Adán y Eva? Dice la Biblia que vivieron juntos más de 900 años. O sea que a pesar de la crisis matrimonial de Adán y Eva, a pesar del bache y del problema tan gordo, para ellos nunca fue una opción seguir cada uno por un sitio. O sea que si algo podemos sacar bueno todavía de Adán y Eva, es que para ellos aquel problema, que era un problema bastante más serio que el nuestro, para ellos nunca fue una opción el decir, nos vamos a separar. Sino que dice la Biblia que vivieron más de 900 años, creo que fue 930, así lo dice que Adán murió de 930 años, para ellos nunca fue una opción separarse. El caso es que las consecuencias del pecado fueron terribles, porque el pecado tú sabes que es la separación de la comunión entre Dios y el hombre. Entonces los echó del huerto, Dios cuando lo echa del huerto, pone un querubín con una espada encendida que se revuelve por todos los sitios guardando el camino del árbol del bien y del mal. Eso es lo que dice la Biblia. Es expulsado, el hombre ya no está en un estado inocente ni de santidad, sino que ahora el hombre es pecador a través de la desobediencia. Y en medio de que Dios comienza, el otro día hablábamos de maldecir, Dios comienza y le dice a la serpiente, por cuanto tú engañaste, maldita serás, comerás polvo todos los días de tu vida. Al hombre se le queda mirando y dice, ahora tú te vas a ganar el pan con el sudor de la frente. A la mujer le dice, ahora tú darás a luz, con dolor los hijos. Ahora la tierra va a producir espinos y cardos. ¿Te das cuenta? Hay una serie de desgracias a causa del pecado, porque no sé si estás de acuerdo, pero el pecado trae desgracias. Es más serio de lo que nosotros pensamos. Pero en medio de todas estas malas noticias en el huerto del Edén, ya se deja revelar un poco el Evangelio. El Evangelio significa buena nueva. O sea que dentro de las malas noticias hay una buena noticia. ¿Dónde está esa buena noticia dentro de tantas malas noticias a causa de la desobediencia del hombre? La buena noticia fue esta. Tú has pecado, Adán, fuera del huerto, tú has pecado, Eva, fuera del huerto, la serpiente te vas ahora a arrastrar todos los días de tu vida, el mundo también queda bajo juicio, pero hay una guerra de simientes. Esta te va a herir en el calcañar, pero la simiente de la mujer
te va a aplastar la cabeza. Es decir, que dentro de tantas malas noticias había una buena. Lo que el hombre perdió en el huerto del Edén, Cristo lo iba a recuperar en el monte Gólgota. Mira qué maravilloso. O sea que dentro de tantas malas noticias, rápidamente esto es lo que se llama, así lo llama la teología, le llama el protoevangelio. A Génesis 3 le llama el protoevangelio después de la caída. ¿Por qué el protoevangelio? Proto significa pronto y evangelio, buena nueva. Es decir, que dentro de tantas malas noticias había una buena noticia acerca de que va a venir uno de la simiente de la mujer. Fíjate, entonces vemos que Cristo ya está profetizado ¿desde dónde? Desde Génesis, ¿has visto? No solo aparece en Mateo, Marcos, Lucas y Juan, sino que en Génesis ya le vemos como la simiente de la mujer y ahora vamos a ver con la Biblia cómo se cumple. También cuando el hombre peca en el huerto del Edén y cae, dice la Biblia que estaban desnudos. ¿Y qué hizo Dios? ¿Vestirlos de qué? ¿De qué piel era? De animal. Entonces quiere decir que Dios tuvo que hacer un sacrificio. ¿A dónde apuntaba ese sacrificio? A Cristo. El hombre ha pecado, el hombre ha fallado, ha metido la pata, pero yo hago un sacrificio de un animal, dice Dios, y te voy a cubrir. Eso estaba también, tipificaba y apuntaba al sacrificio de Cristo que nos iba a limpiar de nuestros pecados. ¿Te das cuenta cómo aparece Cristo en Génesis? Ahora hemos dicho que la simiente de la mujer. Déjame enseñarte cómo se cumple esto. Gálatas, capítulo 4, verso 4. ¿Has visto que hemos estado en Génesis? Y ahora nos vamos al libro de Gálatas. ¿Dónde está Gálatas? ¿En el Antiguo o en el Nuevo? El Nuevo Testamento. Es una carta de Pablo. Dice la Biblia, pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su hijo nacido ¿de qué? De mujer. ¿Has visto? O sea, ahí la Biblia ya te está diciendo en Gálatas 4:4, cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su hijo nacido de mujer. ¿Qué había dicho Dios en Génesis capítulo 3? ¿La simiente de quién? De la mujer. ¿Qué dice el apóstol Pablo en Gálatas 4? Dios envió a su hijo nacido de mujer. ¿Te das cuenta cómo es el cumplimiento de la simiente? Luego dice en el verso 5, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el espíritu de su hijo, el cual clama, Abba Padre. Así que ya no eres esclavo, sino hijo, y si hijo también heredero de Dios, ¿por medio de quién? De Cristo. ¿Te das cuenta cómo ya desde Génesis está hablando de Cristo la Biblia y vemos su cumplimiento en el Nuevo Testamento? Bueno, pues hay más de 300 veces que se cumple así de esta manera. La gran pregunta es, ¿quién es el gracioso ahora que es capaz de negar a Jesús? O de solo verlo como el Cristo histórico, o de verlo como el Jesús, solo como algunos lo tienen como el fracasado de la cruz. Tú sabes que hay gente que tiene a Jesús como si fuera un fracasado. Alguien que revolucionó la tierra, pero que bueno, al final fracasó porque murió como uno más. Para otro fue un gran maestro de parábolas, un gran predicador, alguien con una doctrina que asombraba, pero no el Hijo de Dios. Lo tenían así muchos grupos. Y a día de hoy en el siglo XXI también. Pero Cristo, tenemos que decir que se cumplieron más de 300 profecías en Él. ¿Y sabes cuál es el pilar fundamental de nuestra doctrina? El pilar fundamental de nuestra doctrina es el siguiente, que la tumba está vacía. Pablo lo dice, si Cristo no resucitó, vana es nuestra fe, vana es nuestra predicación. Somos los hombres más dignos de lástima. Dice, pero ahora tenemos que decir que Cristo ha resucitado. ¿Te das cuenta? Por eso para nosotros Cristo no solo fue un revolucionario, no solo fue un profeta, no solo fue un maestro, no solo es un Jesús histórico, que eso no lo puede negar nadie, sino que para nosotros Jesús es el Hijo de Dios prometido desde el Antiguo Testamento, profetizado por los profetas y que vino su cumplimiento hace 2000 años, se cumplió en Jesús todas las profecías. Amén. Entonces la palabra vemos que no tiene ningún error. Dice que es nacido de mujer. Y también acuérdate que la profecía de Génesis 3 dice que es la simiente de la mujer, pero no solo esto, también dice qué va a hacer el de la simiente de la mujer. ¿Qué iba a hacer? ¿A quién? A la serpiente. Mira lo que dice Colosenses 2:13, por favor. Colosenses 2:13. Dice, y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él, perdonándoos, unos pocos, todos los pecados. ¿Anulando el qué? El acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria. ¿Qué es ese acta de los decretos que era contraria? Pregunto. Si yo te digo qué acta de los decretos había contraria, la deuda que había. ¿Quién podía pagar esa deuda? ¿Tú podías pagarla? ¿Yo podía pagar esa deuda?
¿Quién la podía pagar? El de la simiente de la mujer. ¿Has visto? Él sí podía pagar esa deuda. Dice, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. Y ahora dice el verso 15, se cumple Génesis capítulo 3 cuando dice que va a aplastar a la serpiente. Y despojando, ¿a quién? A los principados, a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. ¿Has visto cómo se cumple Génesis capítulo 3? La simiente de la mujer. La Biblia dice en Gálatas que viniendo el cumplimiento, Cristo fue nacido de una mujer bajo la ley, pero no solo esto, ahora en Colosenses también se cumple que él avergonzó, exhibió y derrotó a Satanás y sus demonios desde la cruz del Calvario. ¿Te das cuenta? Todo esto es el cumplimiento del protoevangelio. ¿Qué es el protoevangelio entonces? El protoevangelio que aparece ¿dónde? En Génesis capítulo 3, lo que hemos leído. El protoevangelio, el evangelio pronto, la buena noticia pronta era que aunque el hombre había fracasado y que no se había mantenido santo, sin embargo Dios profetiza, dice, mira, pero tranquilos porque va a venir uno de la simiente de la mujer. Y lo que el hombre arruina por su desobediencia, hay uno que por su obediencia os puede hacer a vosotros santos y justos. Es maravilloso. La Biblia dice que por Adán entró la muerte, pero por Cristo viene la vida. Por la desobediencia de uno todos fuimos constituidos como desobedientes, pero por la obediencia de uno, ¿qué uno? Cristo. Nosotros también somos constituidos ¿qué? Obedientes. ¿Por qué? Porque Adán era la cabeza federal representativa de la tierra. Pero cuando cae la primera cabeza llamada Adán, se necesita una segunda cabeza que nos pueda representar de una manera digna, que nos pueda representar sin pecado, santo, sin mancha, para que nosotros podamos ser justos en Él y santos en Él. ¿Quién es la nueva cabeza federal de la humanidad que ahora nos representa? ¿Quién? Cristo, el postrer Adán, el segundo Adán. O sea que en Adán, dice la Biblia, todos mueren. En Cristo todos son vivificados. Ya saben que alguna vez ya lo he dicho, pero tú sabes que heredas la naturaleza caída del pecado de nuestros primeros padres que fueron Adán y Eva. Pero a través del nuevo nacimiento, el Espíritu Santo regenera tu corazón y ahora, aunque tienes la naturaleza caída, hay una naturaleza nueva que la gobierna a través del Espíritu. Y ahora el Espíritu Santo tiene un propósito, reproducir en ti la imagen del Hijo de Dios. Quiere decir que tú ahora no eres hecho a imagen de Adán ni caminas por la tierra como Adán, sino que tú ahora representas a Cristo porque has nacido de nuevo y el plan del Espíritu Santo es que tú hables como Cristo, pienses como Cristo, camines como Cristo, porque el propósito central de todo cristiano, que nadie te engañe, es que seas como Cristo. Cuando hablamos de mi propósito, ¿qué es mi propósito? Mi propósito es ser como Cristo. Luego es verdad que hablamos de propósitos de acuerdo al servicio dentro de la iglesia. Uno puede ser un diácono, otro un pastor, otro puede ser, no sé, un maestro, un evangelista, pero el propósito de todos, desde el último hasta el primero, desde el pastor hasta la ovejita que se sienta detrás, todos tienen un mismo propósito en conjunto que es para el cuerpo de Cristo. Y es que seamos hechos a la imagen del Hijo de Dios. Ese es tu propósito en la tierra, que seas hecho a la imagen del Hijo de Dios. Amén. Entonces en la cruz los exhibió públicamente, triunfó sobre ellos, dice la Biblia, en la cruz. Me encanta esto de Cristo porque mira, para ganar, para tener éxito, la gente necesita escenarios de gloria. Para tener éxito la gente necesita que todo se alineen los planetas, que todo vaya bien, entonces sí triunfo. Y si me va bien la economía, triunfo, algunos dicen. Y si me va bien en la familia, triunfo. Y si ahora parece que no hay ningún triunfo. Sin embargo, Cristo, el escenario que tenía no era un escenario que podemos decir que era fácil. El escenario que Cristo tenía era en el monte de la Calavera, en la cruz del Calvario, y la Biblia dice que triunfó estando ¿dónde? En la cruz. ¿Sabes por qué? Porque los triunfos no dependen de la ubicación. ¿Has visto? Por eso se puede perder estando en el paraíso, como estaba Adán, y se puede ganar estando en la cruz, como lo hizo Cristo. Por eso cuando estaba en el huerto del Edén, Adán pecó y tú pecaste en Adán. Y como siempre te digo, ¿es que tú estabas acaso en el huerto del Edén? Te pregunto. Pero heredaste la naturaleza del pecado. Pero ahora la gran pregunta es, ¿tú estabas en la cruz del Calvario? ¿Tampoco? Sin embargo, heredaste la vida eterna a través de Jesús en la cruz. Tú no estabas en el Edén y heredaste el pecado. No estabas en la cruz y Él te regaló la victoria. ¿Te das cuenta? ¿Por qué? Porque es la cabeza representativa. Por eso dice que Abraham pagó en Melquisedec los diezmos a Leví. Así lo dice la Biblia. Y eran generaciones luego más tardías. Es decir, que nosotros estábamos en los lomos de Jesús. ¿Te das cuenta? Es maravilloso. Por eso, este protoevangelio de Génesis capítulo 3 es mucho más extenso de lo que nosotros pensamos. Hemos visto que Satanás era el que ejercía
Sabemos que Satanás era el que ejercía dominio sobre la muerte como consecuencia del pecado de Adán, pero Cristo lo derrotó con su muerte y resurrección, y dice Hebreos 2:14, estamos todavía en la profecía de Génesis capítulo 3, la simiente de la mujer y el que le va a aplastar la cabeza a Satanás. Dice, así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo. ¿Quién participó de lo mismo? ¿Quién? Cristo. Para destruir por medio de la muerte, ¿a quién? ¿Quién tenía el imperio de la muerte? Satanás. O sea que él participó de lo mismo, ¿para qué? Para destruir al que tenía el imperio de la muerte. ¿Te das cuenta cómo la caída de Adán en el huerto del Edén se heredó el pecado y se extendió sobre toda la humanidad como una epidemia? Y Satanás disfrutaba viendo a los hombres pecar, pero se cumplió el de la simiente de la mujer, vino hace 2000 años, le derrotó en la cruz del Calvario y ahora dice la Biblia que él destruyó por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte. ¿Te das cuenta cómo se cumple Génesis 3, que viene de la mujer y que va a derrotar a Satanás? ¿Cuántos saben que Satanás está derrotado? Satanás está derrotado, sentenciado bajo juicio. Así está Satanás actualmente. Hay gente que hace protagonista a Satanás más de lo que le tiene que hacer. Hay gente que sabe más de Satanás y de los demonios que de Cristo, de verdad. Hay gente que pasa tanto tiempo haciendo guerra espiritual contra Satanás que no tiene tiempo para orar y hablar con Dios. Hay gente que no sabe nada de Cristo, pero se sabe cómo se llama el espíritu de no sé quién, de fulano, del otro, y se inventan unas cosas terribles. Por eso el principal motivo de la Biblia no es revelarte a Satanás, es revelarte a Cristo. Amén. Por eso dice, por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo. A medida que vayamos viendo de Cristo en las Escrituras de una manera básica, cada vez avanzando más, luego vamos a tocar no solo Cristo de una manera bíblica, sino Cristo de una manera teológica. ¿Cuántos quieren que toquemos un poquito de Cristo de una manera teológica? Porque si leemos aquí que participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo, podemos decir de una manera teológica que el Verbo eterno de Dios asumió una naturaleza humana. El Verbo eterno de Dios, Padre, el Verbo, Espíritu Santo, la segunda persona de la Trinidad, el Verbo, asumió una naturaleza humana. La persona es divina, pero asumió una naturaleza humana para siempre. Eso es lo que podemos decir de una manera teológica, ya lo explicaremos más adelante de una manera más profunda. Ahora bien, ¿por qué Cristo, cuando se cumple en Cristo, que Él le va a derrotar al diablo? ¿Cómo derrota Cristo al diablo? Mira, Cristo no tenía el aguijón de la muerte. ¿Alguien sabe lo que es el aguijón de la muerte? ¿El qué es? El pecado. ¿Tú tienes el aguijón de la muerte? Sí, no pasa nada, sin miedo, tenemos el aguijón de la muerte. Pero Cristo no tiene el aguijón de la muerte. Como no tiene el aguijón de la muerte, no puede tener pecado. Y la ley, mira esto, la ley que era el termómetro que decía que el hombre es pecador. La Biblia dice que Dios introdujo la ley al mundo para que el mundo supiese que es ¿el qué? Pecador. Entonces, ¿la ley qué es? La ley es un termómetro que le dice al hombre, eres pecador. ¿La ley es mala, pastor? No es mala, es buena, santa y justa. ¿Qué oficio tiene la ley? Demostrar al hombre que el hombre, por sus propias obras, ni tratando de cumplir todas esas normas y preceptos, se puede salvar. ¿Entiendes? Por eso dice la Biblia, el fin de la ley es... ¿quién? Cristo. El fin de la ley no como terminar, no como el fin, no, sino el fin, y dice la palabra propósito en griego. El propósito de la ley es Cristo. ¿Por qué es el propósito de la ley Cristo? Bueno, porque cuando te acercas a la ley, y la ley es el termómetro, Ana, que te dice que has pecado, y me dice a mí que yo también he pecado, pero la misma ley no tiene el poder para salvarte. Eso es como si uno va al médico y le dice, mira, ¿qué me pasa? Y te tienes una enfermedad y ¿se puede curar? No se puede curar. Esa es la ley. La ley te dice, estás enfermo por el pecado, pero no tengo la cura. Pero dice que el fin de la ley es Cristo. Es decir, que cuando la ley te ha dicho que eres pecador, solo te queda una cosa hacer. Ir a Cristo corriendo y decirle, Señor, sálvame, por favor. No puedes hacer otra cosa. El fin de la ley es Cristo. Es el ayo, dice el apóstol Pablo, que es el ayo, es el puente. Cuando la ley me dice, no te puedo salvar, solo diagnosticar que eres pecador, tienes que ir a Cristo. ¿Te das cuenta? Hay gente que te van a decir, los que no conocen al Señor, si tú te das una vuelta por la calle, alguna vez yo lo he hecho, oye, ¿tú sabes que eres pecador? ¿Y sabes qué me dicen? ¿Yo? No, si yo no he matado a nadie, te dicen.
¿Tú eres pecador? No, si yo soy buena persona, te dicen algunos. Oye, ¿tú sabes que has pecado alguna vez? Yo no, si yo soy un buen hijo, yo siempre he sido un hombre obediente, respetuoso. Es la cultura de la humanidad. No, si yo soy bueno, te van a decir. Pero la Biblia dice que no hay ni uno bueno, ni uno justo, y no hay quien haga el bien. Todos se descarriaron a una. No hay ninguno bueno. Por eso la ley es el termómetro que te dice, tú no eres bueno. Puedes hacer un repaso, si quieres, a los 10 mandamientos. No robarás, no matarás, no levantarás falso testimonio, no codiciarás la mujer de tu prójimo. Y dices, no, aquí no caigo, aquí en este tampoco, pero siempre habrá algo que vas a decir, aquí sí caigo. Y más cuando Cristo interpretó de una manera fiel la misma ley. ¿Te acuerdas cuando Cristo estaba con los judíos y les comenzó a decir, oísteis en la ley decir? No, vean, me imagino qué culto tenía que haber sido ese. Cristo en el monte hablando a los judíos diciéndole, escuchasteis en la ley decir que cualquiera que asesina, que mata a su hermano es pecador. Tú imagínate aquel culto cómo sería. Cristo predicando así. Habéis escuchado decir en la ley que cualquiera que mata a su hermano es un pecador. Cualquiera que mata al prójimo es pecador. Cualquiera que asesina es pecador. Y dice Cristo, mas yo os digo que cualquiera que en su mente, ¿te das cuenta? O escuchasteis decir en la ley que cualquiera que está con una mujer que no es la suya comete adulterio, mas yo os digo que aún en vuestra mente sí codiciáis. Por eso os voy a preguntar algo para vosotros que es más exigente, ¿la ley o la gracia? ¿El qué? La gracia. Si cuando Cristo comenzó a interpretar de una manera fiel la ley, porque ¿sabes qué hacían los judíos? Decía, bueno, si la ley dice que yo no puedo estar con una mujer que no es la mía, que es adulterio, no pasa nada. No voy a estar con ella, pero puedo hacer muchas cosas y no hace falta que yo cometa adulterio. ¿Te das cuenta? Lo veían de una manera superficial, pero cuando Cristo empezó a decir que hasta vuestros malos pensamientos delante de Dios son pecado, la gran pregunta es, ¿cómo va a decir alguien ahí fuera o aquí dentro somos buenos, no pecamos? Nadie puede decir que no peca, que no es malo, que es bueno. Por eso es por gracia. Por eso no le puedes añadir nada al sacrificio de Cristo. No es Cristo más tus buenas obras, Cristo más yo que soy Teresa de Calcuta, Cristo más todas las buenas acciones que hago, Cristo más hay que hacer una renuncia. Hace poco lo escuché, hermano, cuando uno llega a Cristo, o mejor dicho, cuando Cristo llega a la vida de alguien y lo salva, lo regenera y el Espíritu Santo le sella, escucharme bien, no hace falta hacer ningún tipo de renuncia. Me he encontrado con gente que ha nacido de nuevo y después de nacer de nuevo van 4 por ahí que no tienen ni idea de lo que dice la Biblia y dice, no, pero aunque has nacido de nuevo, tú tienes que renunciar. Y tienes que renunciar haciendo un pacto con sal y tienes que hacer un pacto con no sé qué y de paso hacemos una ensalada si queréis. No funciona así. La Biblia dice que los que están en Cristo ninguna condenación hay. Si hay alguien que después del sacrificio de Cristo piensa que hay que añadirle algo más al sacrificio, está pisoteando la sangre de Cristo. Yo digo que el sacrificio de Cristo es suficiente. No es Cristo más algo, no es Cristo y haciendo ahora esto, no es Cristo, no, es Cristo y punto, y se acabó, no hay más. Cristo, ¿sí o no? Entonces, este Cristo no tiene aguijón, este Cristo no tiene pecado, es santo, es puro. Quiere decir que la ley que detecta el pecado en nosotros y nos dice que somos pecadores, la ley no pudo detectar pecado en Cristo. La Biblia dice, tentado en todo, pero sin pecado. Cuando la Biblia dice que Cristo no tenía pecado, quiere decir que Cristo es impecable. ¿Cómo es que Cristo es impecable? Que vino santo, vivió santo, murió santo, resucitó santo, se fue santo, vendrá santo, ¿te das cuenta? Y cuando decimos que Cristo no cometió pecado, es que Él no cometió pecado ni de palabra, ni de hecho, ni de pensamiento. Cristo no tuvo, ni tiene, ni tendrá, no solo una mala palabra de pecado contra alguien, sino que Él nunca tuvo un mal pensamiento contra nadie. ¿No te das cuenta la magnitud de la impecabilidad de Cristo y de su santidad? Quiere decir que cuando Él estaba crucificado y estaba pidiendo a beber agua y le daban vinagre, no estaba pecando de palabra, pero tampoco estaba pecando de pensamiento. No estaba diciendo por dentro el Señor, me están dando vinagre, le caiga un rayo ahora y los mate. No estaba pensando eso el Señor. Cuando pasaban y le injuriaban, dice el Salmo, y meneaban la cabeza diciendo, este que decía que podía salvarse él y salvarnos a nosotros, ni él mismo se puede salvar.
Dice que meneaban la cabeza diciendo, se encomendó a Jehová para que lo libre. Él se burlaban cuando estaba en la cruz. Bueno, Cristo para eso no tenía ni un mal pensamiento. Judas, que le traiciona, que le vende después de lavarle los pies mugrosos, tampoco tuvo un mal pensamiento para Judas. No tuvo un mal pensamiento cuando los hombres le querían despeñar por un monte para abajo. No tuvo un mal pensamiento. No tuvo un mal pensamiento nunca en la tierra, nunca en los cielos. Quiere decir que tu Cristo es impecable por completo. La ley no pudo detectar pecado en él. Al no tener aguijón de la muerte, que es el pecado, el sepulcro ahora no lo puede retener. ¿Te das cuenta? Y ahí se cumple cómo machaca la cabeza de la serpiente y la aplasta. ¿De qué manera? Resucitando al tercer día. Se culminó la victoria de Cristo sobre la muerte, sobre Satanás, que tenía el imperio de la muerte, y ahora a través de él, dice el apóstol Pablo, nosotros somos más que vencedores. ¿Sabes por qué? Porque el mismo Espíritu que levantó a Cristo de entre los muertos también va a vivificar a tu cuerpo y también lo va a levantar y también lo va a resucitar. ¿Te das cuenta? Es maravilloso. Por lo tanto, vemos que en Génesis 3, que ya aparece por ahí Cristo, vemos el cumplimiento en Gálatas, en Hebreos, y ahora vamos a 1 Corintios 15:55. 1 Corintios 15:55 dice, ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? Dice el apóstol Pablo. ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Ya que el aguijón de la muerte es el pecado, y el poder del pecado, la ley, que es el termómetro que le dice a los hombres eres pecador. Pero la ley se puso delante de Cristo y no lo pudo llamar pecador, sino que la cumplió perfectamente. Y a través de cumplirla perfectamente, porque Él es completamente santo, morir y resucitar, ahora la ley, como no detecta el pecado en Él y como Él no tiene aguijón del pecado, el sepulcro no lo puede retener. Y como dice el libro de Oseas, muerte, yo seré tu muerte. Es la primera vez en la historia que la muerte sintió miedo, cuando se cruzó en el sepulcro con Jesús de Nazaret. Por eso te he dicho antes que, mira, el pilar fundamental, doctrinal más grande que tenemos para defender nuestra fe, para hacer apología de nuestra fe, es la tumba vacía. Porque si tú vas a la tumba de Mahoma, ahí está Mahoma también. Y si vas a la tumba del otro, allí está también su hueso. Pero si vas a la tumba de Jesús de Nazaret, está vacía. ¿Y sabes qué? Que es el único que tiene la capacidad de llenarnos con algo vacío. Dejó la tumba vacía para llenarte a ti, dejó la tumba vacía y a mí me ha llenado de fe. Yo digo que mi Señor Jesús es el único que puede llenar con algo vacío. No he visto a nadie llenando algo con algo vacío. El único que ha llenado a los hombres con algo vacío se llama Jesús, dejando completamente vacío el sepulcro. Acuérdate que dice la Biblia que cuando corrió Pedro y Juan, dice, y Juan, que era más joven, llegó antes, y cuando entró Juan, dice, y vio que estaba vacío el sepulcro, y entrando Pedro también vio vacío el sepulcro, porque allí no estaba Jesús. Y cuando apareció aquel ángel, ¿os acordáis? Y dijo, oye, le dijo, ¿por qué buscáis al que vive entre los muertos? Y mira, yo le tengo que decir a muchos que no busquen al que vive entre los muertos. Al que vive hay que buscarlo donde tiene que estar, no entre los muertos. Y la Biblia dice que cuando entró Pedro y Juan al sepulcro, mira, te voy a dar un detalle que te va a gustar. Cuando entraron al sepulcro, la Biblia dice que Pedro vio los lienzos puestos aparte. ¿Sabes que esto tiene que ver con una costumbre de los judíos? Cuando dejaban los lienzos aparte. Cuando dice la Biblia que Pedro entra en el sepulcro y los lienzos, el sudario, las sábanas están aparte, dobladas, bien dobladas a la derecha, imagínatelo. Cuando dice esto Pedro en el sepulcro, esto se interpreta mediante una costumbre de los judíos. Cuando un maestro judío entraba en la casa de su alumno, el alumno le ponía de comer, y cuando le ponía de comer el alumno al maestro, si el maestro estaba comiendo, pero de repente hacía así, tomaba una servilleta y se limpiaba las manos, se limpiaba la barba, y si él cogía el papel y lo tiraba contra el plato y se levantaba de la silla y se marchaba, el alumno, ¿sabes qué hacía? Decía, voy a quitar el plato porque el maestro ya no vuelve. Mira lo que decía el alumno. Sin embargo, si el maestro está comiendo, pero ahora coge la servilleta y en vez de hacerla, arrugarla y tirarla contra el plato, en vez de hacer esto, sino que la toma de una manera delicada y la dobla y la pone aparte del plato y se levanta de la silla y se marcha, el alumno ahora no quitaba el plato de la mesa. ¿Sabes por qué? Porque estaba diciendo algo. El maestro al alumno le estaba diciendo, me he levantado de la mesa, pero he dejado aparte la servilleta bien doblada porque voy a volver. Cuando Pedro va al sepulcro y ve que los lienzos están aparte, bien dobladitos, el Señor Jesús le estaba diciendo algo. Tranquilo, que no estoy en la tumba, pero voy a volver a por cada uno de vosotros. Qué maravilloso es el Señor, ¿eh? Maravilloso, ¿sí o no? Gloria a Dios. Entonces ese es el pilar fundamental. Cuando Cristo resucita y hemos visto que se cumple simiente de la mujer y hemos visto que derrota a Satanás el diablo. Por eso, como
como hay por ahí una frase, cuando Satanás te venga a recordar tu pasado, recuérdale a él tú su futuro. Él tiene un futuro muy negro por delante, sin embargo a ti te espera un buen futuro, que es un futuro en el reino de los cielos. ¿Te has preguntado alguna vez por qué Satanás te tiene tanta rabia y atenta tanto contra ti? ¿Sabes por qué Satanás ataca tanto y quiere hacerte la guerra? Porque tú eres justamente lo que él soñó ser, pero que nunca lo pudo ser. La Biblia dice que él miró para arriba y dijo: subiré y seré semejante a Dios. Y Dios dijo: tú no vas a ser semejante a mí, mas derribado eres hasta el Seol. Y el que era querubín se convirtió en demonio. Sin embargo, dice la Biblia que tomando Dios un poco de polvo de la tierra, formó al hombre y dijo: hagamos al hombre conforme a nuestra imagen y semejanza. Es decir, lo que Satanás quería ser en el cielo, Dios lo hizo contigo en la tierra. Y él fue expulsado del cielo a la tierra, pero tú de la tierra serás llevado al cielo. ¿Te das cuenta cómo han cambiado ahora los destinos? Por eso, cuando él te quiera recordar tus pecados pasados, recuérdale tú a él también su futuro, que es un futuro que le espera de tormento toda una eternidad. Amén. Pero Satanás está claro que lo derrotó el Señor, ¿sí o no? Lo derrotó el Señor. Se cumplió la simiente de la mujer. Gloria a Dios. Se cumplió la simiente de la mujer. Vamos a seguir un poquito más, Génesis 12:1. Hemos visto que Cristo es la simiente de la mujer y hemos visto que Cristo cumple la profecía que iba a derrotar al diablo. ¿La cumple? Pregunta a la Iglesia. ¿Cumplió esta profecía de Génesis capítulo 3? Esta promesa, el protoevangelio, lo cumple. Nacido de mujer, la simiente de la mujer que derrotaría al diablo. Génesis 12:1 dice: pero Jehová había dicho a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré, y haré de ti una nación grande, y te bendeciré, y engrandeceré tu nombre, y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren yo voy a maldecir, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. ¿Quién dice que van a ser benditos? ¿Unos pocos? ¿Quién? Todas las familias de la tierra. Muy bien. Génesis 22:18. Génesis 22:18. Quédate ahora con esto. En tu simiente. Está hablando Dios con Abraham. En tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra por cuanto obedeciste a mi voz. ¿Has visto cómo va siguiendo? ¿Has visto cómo se sigue en la Biblia el hilo de la simiente? Se lo dice a Eva. ¿Y ahora con quién está hablando? Con Abraham. ¿Quién es la simiente que le está prometiendo Dios a Abraham? ¿Quién crees que es? Cristo. Vamos a ir a Gálatas 3:16. Gálatas 3:16. Hemos visto la promesa o la profecía. Vamos a ver el cumplimiento. Ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas. ¿Y a quién? Y a su simiente. No dice como si hablase de, sino como de uno, y a tu simiente, la cual es Cristo. ¿Te das cuenta? O sea que la profecía, que iba a venir uno a aplastar la cabeza al diablo, el protoevangelio, a Abraham le dice que va a venir uno que es de su descendencia. Es decir, que vemos ya en Génesis que el que tiene que venir en la primera venida, Cristo Jesús, tiene que ser un descendiente ¿de quién? ¿De quién? De Abraham. Vemos el cumplimiento, Gálatas 3:16. Y a tu simiente, la cual, ¿quién es? Cristo. Ahora en Mateo capítulo 1, verso 1 dice, habla la genealogía de Jesucristo y dice: hijo de David, ¿hijo de quién? De Abraham. ¿Te das cuenta cómo se cumplen en Cristo? Cómo se cumple desde el Génesis 3, cómo le habla Dios a Abraham en el Génesis 12. O sea que ya vamos viendo desde el Antiguo Testamento cómo el Antiguo Testamento se va abriendo camino y preparando camino, apuntando para que Cristo apareciese en el tiempo del cumplimiento. Y vemos ahora que tiene que ser un descendiente de Abraham, y la Biblia dice que es descendiente de Abraham. Pero es que si nos vamos a Génesis 49:10, en Génesis 49:10 no solo dice que tiene que ser descendiente de Abraham, sino que también nos dice de qué tribu específicamente tiene que venir Cristo. Acuérdate, Abraham, Isaac y Jacob. ¿Quién son estos? Los patriarcas. Abraham, Isaac y Jacob. Jacob fue transformado en Israel y de Israel nacen 12 príncipes. Esos 12 príncipes se extienden y son 12 tribus. Pues de una de esas 12 tribus tiene que venir Cristo. Génesis 49:10 dice de qué tribu tiene que venir Cristo. Dice: no será quitado el cetro de Judá. Cuando habla de cetro, ¿de qué habla? ¿De qué? De reino, de autoridad, de realeza.
Dice, ni el legislador de entre sus pies, hasta que venga Silo, y a él se congregarán los pueblos. Silo significa el esperado, el Mesías esperado. O sea que te está diciendo en Génesis 49 que no solo es descendiente de Abraham, sino que tiene que venir de la línea de ¿quién? De Judá. ¿Te estás quedando con el mapa desde el Antiguo Testamento? Génesis capítulo 3, la caída del hombre, pero ya vemos el protoevangelio, vemos que tiene que venir de una mujer, se cumple, él viene de una mujer llamada María, vemos que le va a aplastar la cabeza al diablo, le aplasta la cabeza al diablo en la cruz, con su resurrección, vemos que es descendiente de Abraham, se cumple, descendiente de Abraham, pero no solo descendiente de Abraham, sino descendiente de ¿quién? De Judá, de entre las tribus es descendiente de Judá. Lucas 3:23. Vamos a ver el cumplimiento. Lucas 3:23. Dice, Jesús mismo al comenzar su ministerio era como de 30 años, hijo según se creía de José, hijo de Elí, verso 24, hijo de Matat, hijo de Leví, hijo de Melqui, hijo de Jana, hijo de José, hijo de Matatías, hijo de Amós, hijo de Naún, hijo de Esli, hijo de Nagai, hijo de Mat, hijo de Matatías, hijo de Simei, hijo de José, hijo de ¿quién? De Judá. O sea que vemos el cumplimiento, por eso hasta en las genealogías que aparecen en la Biblia hay que leerlas. Pastor, ¿por qué las genealogías hay tan largas? ¿De qué sirve eso? Bueno, pues para que veas lo grandioso que es la palabra de Dios y cómo se cumplen algunas profecías como esta. Que el Mesías esperado que tenía que venir, descendiente de Abraham, tenía que ser de la tribu de Judá. Y en la genealogía dice hijo de Mat, hijo de Matatías, hijo de Simei, hijo de José, hijo de Judá. ¿Te das cuenta cómo es la profecía y el cumplimiento? La Biblia, el 85% de la Biblia es de carácter profético. O sea, en sí la Biblia contiene un 85% de carácter profético. Y mira qué maravilloso que hasta en las genealogías te encuentras profecías cumplidas. Hijo de Judá. ¿Sí o no? ¿Está interesante el tema? Muy bien. Pero no solo descendiente de Abraham, de la tribu de Judá, sino que estaba profetizado también que tenía que ser un descendiente ¿de quién? De David. Segunda de Samuel 7:12. Dice la Biblia, y cuando tus días sean cumplidos y duermas con tus padres, yo levantaré después de ti a uno de tu linaje, el cual procederá de tus entrañas y afirmaré su reino. Él edificará casa a mi nombre y yo afirmaré para siempre el trono de su reino. ¿De quién está hablando? Inmediatamente está hablando de Salomón. Está hablando de Salomón, pero hay profecías en la Biblia que son de doble. ¿Cómo? Doble cumplimiento. Hay un sentido más amplio, se puede decir así también. Hay un sentido más amplio del que creían los profetas al profetizar. Por eso cuando está hablando aquí se cumple en Salomón. Salomón afirmó un reino y un trono y edificó casa al nombre del Señor. Pero dice que afirmará un trono y un reino ¿por cuánto tiempo? Para siempre. Entonces tiene que tener un doble cumplimiento. ¿En quién se cumple? En Cristo Jesús. ¿Te das cuenta? O sea que uno del linaje de David tiene que venir que afirme un trono y un reino para siempre. Jeremías 23:5. Dice la Biblia, Jeremías 23:5. He aquí vienen días, dice Jehová, en que levantaré a David renuevo justo y reinará como rey, el cual será dichoso y hará juicio y justicia en la tierra. ¿Qué está profetizando en el Antiguo Testamento a través de Jeremías? Que tiene que venir uno del linaje de ¿quién? De David. Y que del linaje de David, ¿qué va a hacer? Reinará como rey, hará juicio y justicia en la tierra. Mateo 1:1. Otra vez la genealogía, las que no sirven, que a veces las pasamos por alto. Mateo 1:1. Libro de la genealogía de Jesucristo. ¿Qué dice? Hijo de David. ¿Te das cuenta cómo se cumple la Biblia? Hijo de David. ¿No solo hay? También Lucas 1:31. Lucas 1:31. Dice, y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo y llamarás su nombre Jesús. Este será grande, será llamado Hijo del Altísimo y el Señor Dios le dará, ¿el qué? El trono de David su padre. Y reinará sobre la casa de Jacob para siempre. Y su reino no tendrá fin. Sabemos la profecía en el Antiguo Testamento a través de Segunda de Samuel y de Jeremías y vemos el cumplimiento ¿dónde? En el Nuevo Testamento. Jesús, hijo de David. Acuérdate que a él le llamaban Jesús, hijo de David. Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. ¿Quién dijo eso? El Bartimeo, ¿no? ¿Te das cuenta? Entonces se cumple que tenía que ser de David.
Vamos a seguir un poco más. Isaías 7:14. Esto es importante que prestéis atención porque es fundamental saber esto acerca de Jesús en la Biblia, ¿vale? Isaías 7:14. Vamos a ver la profecía. Por tanto, el Señor mismo os dará el ¿qué? Señal. He aquí que la Virgen concebirá. ¿Y qué? ¿Y llamará su nombre? ¿Qué significa, Manuel? Dios con nosotros. Es decir, que aquí está la profecía del nacimiento virginal, el nacimiento milagroso. Aquí está la profecía en Isaías capítulo 7, que esto se escribió 700 años antes de Cristo. O sea, profetizó 700 años antes de Cristo. Habla del nacimiento virginal. Vamos a ir a Mateo 1:21, vamos a ver el cumplimiento. Mateo 1:21. Dice, y dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. ¿Seguimos? Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor, ¿por medio de quién? Del profeta, cuando dijo, he aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Manuel, Dios con nosotros. ¿Qué profecía era esa? La que hemos visto ahora mismo en Isaías capítulo 7. Aquí en Mateo 1:23 dice que es la profecía dicha por el profeta. He aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo. Verso 24. Y despertando José del sueño, hizo como el ángel del Señor le había mandado y recibió a su mujer. Verso 25. Pero no la conoció hasta que dio a luz a su hijo primogénito y le puso por nombre. Pero no la conoció, ya sabéis lo que significa ahí, que hay menores en la sala. No la conoció hasta que dio a luz su hijo primogénito y le puso por nombre Jesús. Verso 26. Cuando Jesús nació en Belén de Judea en días del rey Herodes, vinieron del oriente a Jerusalén, dice, unos magos. Vamos a ir a Lucas 1:26, por favor, Lucas 1:26. Hemos visto que no hay intervención del hombre. ¿Has visto que en el nacimiento de Jesús no hay intervención del hombre? Ahora Lucas 1:26 dice, al sexto mes el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, verso 27, a una virgen desposada con un varón que se llamaba José de la casa de David, y el nombre de la virgen era María, verso 28, y entrando el ángel en donde ella estaba dijo, salve, muy favorecida, el Señor es contigo, bendita tú entre las mujeres. Mas ella cuando le vio se turbó por sus palabras y pensaba qué salutación sería esta. Esto lo tengo que decir, pero ¿sabe que este mismo ángel, Pepe, esto es terrible, este mismo ángel aparece al profeta Daniel en el río Ulai? Y dice la Biblia que cuando este ángel apareció al profeta en el río Ulai, dice la Biblia que a Daniel le comenzaron a temblar las piernas, no se podía poner de pie y se tuvo que inclinar y caer al suelo y quedó sin fuerza y no se podía levantar, quedó espantado de ver a este mismo ángel. ¿Sabes qué hizo María cuando vio a este mismo ángel? Que Daniel comenzó a temblar y se cayó al suelo. En vez de asustarse, María dijo, ¿y qué clase de salud es este? Qué tremendo, ¿no? Que Daniel vea al mismo ángel y diga, es espantoso, qué miedo, qué ángel tan grande, tan espectacular, se tira al suelo, se queda sin fuerzas. Y una mujer llamada María, una muchachilla de 17, 16 años, se queda mirando al ángel y en vez de asustarse dice, ¿y qué clase de saludo es este? ¿No será que hay Marías más fuertes que muchos Danieles? Puede ser que haya Marías que son más fuertes que muchos Danieles, que mientras Daniel se estaba dando rodilla con rodilla muerto de miedo viendo al ángel, lo único que le preocupa a María del ángel es el saludo que me ha hecho este ángel. Es impresionante. ¿Sí o no? Dice, ¿qué clase de saludo es este? Ella no se sorprende por el ángel. Verso 30. Entonces el ángel le dijo, María, no temas porque has hallado gracia delante de Dios. Verso 31. Y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo y llamarás su nombre Jesús. Verso 32. Este será grande, será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono de David su padre, y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, su reino no tendrá fin. Verso 34. Entonces María dijo al ángel, ¿cómo será esto? Pues no conozco varón. Y ahí el ángel pues le contó la historia de la cigüeña. Respondiendo el ángel le dijo, el Espíritu Santo vendrá sobre ti, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Seguimos verso 36. Y he aquí tu pariente Elizabeth, ella también ha concebido hijo en su vejez, y este es el sexto mes para ella, la que llamaban estéril. Llamaban estéril, pero ahora había concebido. ¿Te das cuenta? Dice, porque nada es imposible para Dios. Entonces María dijo, he aquí la sierva del Señor,
Qué maravilloso cómo responde María. Dice, he aquí la sierva del Señor, hágase conmigo conforme a tu palabra, y el ángel se fue de su presencia. Ahora seguimos con el tema, pero yo creo que todos los siervos y siervas deberíamos de reaccionar a las demandas de Dios de la misma manera que reaccionó María. Hágase, aquí está tu sierva del Señor, hágase conforme a tu voluntad. ¿Te das cuenta? Como no dice yo decreto, yo declaro, como no dice por mi palabra va a ser así, o Señor, así lo vamos a hacer porque yo lo digo, porque yo tengo autoridad, porque yo soy un hombre grande, porque yo soy una mujer grande. Dice, no, he aquí la sierva del Señor, hágase conmigo conforme a tu voluntad. Por eso no se trata de exigirle a Dios, sino de aceptar sus demandas de una manera humilde, agachando la cabeza, sabiendo que Él es el creador de todas las cosas, yo solo soy una criatura. Por eso dijo, hágase conmigo conforme a como tú quieres, Señor, no como yo quiero, sino como tú quieres. Pero revela la Biblia, la profecía era, he aquí la señal, una virgen concebirá. ¿Cómo va a concebir una virgen? Bueno, pues ahí está, el nacimiento de Jesús fue completamente milagroso. No hubo intervención del hombre, pero fue nacido de mujer porque tenía que ser hombre, pero a través del Espíritu Santo porque también es completamente Dios. Y al no ser nacido de un hombre no hereda el pecado, por lo tanto es el santo ser que nacerá, será llamado el Hijo de Dios, porque nosotros necesitábamos que fuera Dios, pero que también fuese hombre. Por eso nace de mujer a través del Espíritu Santo. Y esta profecía de Isaías capítulo 7 se cumplió hace 2000 años. Grande es el misterio de la piedad, Dios manifestado en carne. ¿No te parece impresionante la doctrina de Cristo? Dice Dios manifestado en carne. Decimos Dios hecho hombre, pero suena más espectacular decir Dios hecho un bebé, en pañales en el pesebre, dependiendo de que una madre lo pudiera amamantar y coger en sus brazos. Dios llorando en Jesús siendo un bebé, en un pesebre, porque dice la Biblia que fueron al mesón y en el mesón no había lugar para ellos. Pero digo yo, Dios quiera que nosotros seamos como ese pesebre y no como el mesón que dijo aquí no hay lugar para que nazca Jesús. Yo digo que la vida del Hijo de Dios pueda nacer dentro de nosotros, pero para que la vida del Hijo de Dios pueda nacer dentro de nosotros, nosotros tenemos que ser como el pesebre. ¿Y qué es el pesebre? El pesebre es la humildad, porque el Hijo de Dios no crece donde hay orgullo, crece donde hay humildad. Por eso como dijo Juan, que yo vengo, pero que Él crezca. ¿Cuántos van a orar así a partir de hoy? Que pueda crecer este Cristo, el de la Biblia. Este Cristo no crece en los palacios ni nace en los palacios, y hasta de los mesones lo echan. Sin embargo, el pesebre tiene lugar para Cristo. ¿Sabes por qué? Porque donde hay humildad, ahí está Cristo naciendo en el corazón de la gente. Por eso, para recibir a Cristo tenemos que agachar la cabeza, confesar que somos pecadores, arrepentirnos de todos ellos, y recibes la vida del Hijo de Dios. Pero Cristo, acuérdate que Él no nace en palacios, Él nace en los pesebres. Pero ¿has visto cómo se cumple la profecía? ¿No es maravilloso? ¿Es maravilloso, sí o no? Gloria a Dios. Miqueas 5.2, vamos a ir un poquito más, porque como tenemos varias series, vamos a terminar esta. Miqueas 5.2 no solo dice que nacido de mujer, de la tribu de Judá, descendiente de Abraham, no, sino te dice geográficamente, la Biblia profetizó en el Antiguo Testamento, geográficamente, dónde tenía que nacer el Mesías. Miqueas 5.2 dice, pero tú, Belén Efrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que será Señor en Israel, y sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. ¿De dónde tenía que venir Cristo? De la mujer, descendiente de la tribu de Judá, de Abraham, de David, pero dice geográficamente dónde tenía que nacer el Mesías. ¿Dónde tenía que nacer? En Belén. Tenía que nacer en Belén. Ahora vamos a ver cómo se cumple esto. Mateo capítulo 2, verso 1. Estamos viendo, acuérdate, profecías y cumplimientos. Cuando Jesús nació, ¿dónde? En Belén. En Belén de Judea, en días del rey Herodes, vinieron del oriente a Jerusalén unos magos. O sea que el profeta dice, nacerá en Belén de Judea. Tú pequeña, Belén Éfrata, tú que eres pequeña. ¿Tú te has preguntado alguna vez por qué escoge Dios a Israel? No dice la Biblia que lo escogiera por ser los más grandes, sino porque eran los más pequeños. Los escogió porque eran los más insignificantes. Él decidió venir de Israel, la más insignificante, de Belén, un pueblo el más insignificante también, donde estaba el pueblo más pequeño. Y ahí vemos que dice que se cumple, nació en Belén de Judea. Juan 7.42 dice, Juan 7.42, ¿no dice la Escritura que del linaje de David y de la aldea de Belén, de donde era David, ha de venir el Cristo? ¿Has visto cómo se cumple también el lugar geográfico donde tenía que nacer el Mesías? ¿No es maravilloso con qué precisión todas las profecías del Antiguo Testamento se cumplen en Cristo? Es impresionante.
cómo al detalle cada profecía se cumplen en Cristo, ¿sí o no? Acompáñame, Éjar, vamos a finalizar con este pasaje. Mateo 2.1. Mateo 2.1. Mira. Cuando Jesús nació en Belén de Judea, en días del rey Herodes, vinieron del oriente a Jerusalén unos magos. Dale para atrás un momento, Gaby. Decir que cuando aquí dice magos, es la palabra que usa Reina Valera, traducida al castellano, pero en su original no dice magos, sino que dice, sí, o astrónomos más bien. No es lo mismo astrónomo que astrólogo, ya lo sabéis. ¿Qué es un astrólogo? Pero el que adivina a través de los astros. Solo de diferencia hay una L y una N. Aroa, astrólogo, astrónomo. ¿Qué es un astrónomo? No vaya a decir que es un astronauta ahora. Un astrónomo es el que estudia los astros. ¿Es malo estudiar las estrellas? ¿Y un astrólogo que adivina a través de los astros? ¿Es malo? Eso sí. ¿Ha visto que no es lo mismo astrólogo que astrónomo? Ahí la palabra original es astrónomo. Esos magos. ¿Seguimos? Diciendo dónde está el rey de los judíos que ha nacido, porque su estrella hemos visto en el oriente y venimos a adorarle. Oyendo esto, el rey Herodes se turbó y toda Jerusalén con él. Y convocados todos los principales sacerdotes y los escribas del pueblo, le preguntó dónde había de nacer el Cristo. Ellos le dijeron, en Belén de Judea, porque así está escrito por el profeta. Verso 6, y tú, Belén, de la tierra de Judá, ¿te das cuenta de todas las profecías del Antiguo Testamento, cómo se cumplen? No eres la más pequeña entre los príncipes de Judá, porque de ti saldrá un guiador que va a apacentar a mi pueblo Israel. Verso 7, entonces Herodes, llamando en secreto a los magos, indagó de ellos diligentemente el tiempo de la aparición de la estrella. Y enviándolos a Belén, dijo, id allá y averiguad con diligencia acerca del niño, y cuando le halléis, hacédmelo saber, para que yo también vaya y le adore. Esto lo dice el loco de Herodes. Dice, vosotros cuando vayáis y deis con el niño, llamarme, que yo también le quiero adorar. ¿Sabes cómo fueron guiados estos hombres astrónomos entendidos en estrellas, o magos, como dice la Biblia? ¿Cómo fueron guiados hasta donde estaba aquel pesebre donde nació Cristo? A través de una estrella. ¿Sabes que nuestra función, esto te lo digo de paso, es la función que tuvo la estrella? ¿Y qué función tuvo la estrella, pastor? Bueno, pues la función de la estrella fue guiar a aquellos hombres hasta donde estaba ¿quién? Cristo. Una vez que llegaron donde estaba Cristo, ¿qué hizo la estrella? Desaparecer. Esa es la función de todo creyente cuando va a evangelizar y hablarle a otros del Señor. Tú eres la estrella que tienes que llevarle a otros al pesebre donde está Cristo. Pero cuando ya ellos se encuentren con Cristo, ya no quieras más brillar tú, sino más bien desaparece, porque tu trabajo ya está cumplido. Tu trabajo es el siguiente, como la estrella, guiarlos, y cuando lleguen donde está Cristo, que le adoren. Y cuando le adoren, tú tienes que desaparecer, porque tú no estás para brillar por encima de Cristo, sino para guiar a los demás a donde está Cristo, en el pesebre. Por eso tú tienes que ser un guía como esta estrella, llevar a la gente a donde está Cristo. Una vez que le llevaron, ya dijo la estrella, yo mi función ya la he cumplido. Desapareció. Eso es lo que nosotros tenemos que hacer. Ahora le dice esto Herodes, dice, dime dónde es porque yo le quiero adorar. Verso 9. Ellos, habiendo ido al rey, se fueron, y aquí la estrella que habían visto en el oriente iba delante de ellos, hasta que llegando se detuvo donde estaba el niño. Déjame decirte que también algunos estudiosos dicen que quizás no podía haber sido una estrella como tal, sino un ángel. No lo sé si pudo haber sido un ángel, pero algunos dicen que no, que quizás no fue una estrella lo que le guiara, sino que pudo ser un ángel, porque en la Biblia a los ángeles también se le llama estrellas, y puede ser que quizá fuera un ángel el que los guiara. ¿Tiene sentido? Tiene sentido. ¿Puede ser una estrella? Dios puede hacer lo que le dé la gana porque es todopoderoso, también puede ser una estrella. También hay una teoría que puede ser que estos hombres, como venían de Mesopotamia, sabían de la estrella, porque se dice que también quizá fue el propio Daniel el que enseñó, mientras el cautiverio de Babilonia, les enseñó el tiempo de cuándo, la profecía, cuándo iba a aparecer el Cristo, y que por eso ellos tenían noción de cuándo iban a hacer Cristo. Puede ser también esa teoría, no lo sé, puede ser una estrella, puede ser un ángel. El caso es que lo guió hasta donde estaba el niño. Verso 10. Y al ver la estrella se regocijaron con muy grande gozo. Verso 11. Y al entrar en la casa vieron al niño con su madre María, y postrándose lo adoraron, y abriendo sus tesoros le ofrecieron presentes. ¿Y qué le ofrecieron? Oro, incienso y mirra. Hemos dicho que en el Antiguo Testamento Cristo aparece en teofanías, en profecías, promesas, tipologías. Bueno, cuando ya vemos que ha aparecido Cristo, esas profecías cumplidas del Antiguo Testamento, que hay muchísimas más, pero que aquí nos pueden dar hasta las 5 de la mañana, pero a las 5 de la mañana del mes que viene. Entonces, cuando dice oro, incienso y mirra, esto también tiene un simbolismo. ¿Por qué aparecen estos hombres con oro, incienso y mirra? ¿Cuántos eran estos magos? ¿Cuántos eran? ¿Por qué crees que eran 3?
Por el oro, por el incienso y la mirra. Pero la Biblia no dice que fueran 3. Muy bien, Ana. La Biblia no dice que eran 3. No eran los Reyes Magos. ¿Cómo es? Gaspar, Melchor y Basaltar. Que vamos a tener que asaltar ahora a alguien para los reyes. No, no eran estos. Sino que sabemos que eran 3 porque traían oro, incienso y mirra. ¿Qué representa el oro? ¿Qué tipología es esta? ¿El qué? El rey. El oro representa al rey. ¿Y el incienso? El sacerdote. ¿Y la mirra? Sepultura. ¿Te das cuenta? O sea que en el nacimiento de Cristo hemos visto las profecías cumplidas del Antiguo Testamento. Él nace donde la Biblia dice, nace de mujer como la Biblia dice, nace de la tribu de Judá como la Biblia dice, nace y es descendiente de Abraham como la Biblia dice, descendiente de David. Y cuando aparecen estos magos trayendo oro, incienso y mirra, están diciendo algo. El que ha nacido en el pesebre no es un cualquiera, el que ha nacido en el pesebre es rey. Pero no solo rey, es rey de reyes. El que ha nacido en el pesebre no solo es rey, también es sacerdote. Tú sabes que Cristo es tu sumo sacerdote y sabes que dice la Biblia cuánto nos convenía este sumo sacerdote. En el Antiguo Testamento, para perdonar los pecados se necesitaba un sacerdote, un tabernáculo y una víctima. ¿Sabes que Cristo fue las 3 cosas? Fue sacerdote, tabernáculo y víctima. Es decir, que Él cumple todo lo que el Antiguo Testamento está proclamando acerca de Él. Por eso Él, el oro, Él es rey, el incienso, Él es sacerdote, y la mirra, que está hablando de la muerte y sepultura, está anunciando algo. El rey va a morir, el sacerdote va a morir, pero al tercer día va a resucitar, porque este que ha nacido en el pesebre es aquel del que profetizaron todos los profetas desde Génesis, en el Antiguo Testamento, hasta los días del cumplimiento de Jesús nacido de mujer. Gloria a Dios. ¿Qué os parece? Maravilloso. Hemos visto cómo se cumplen las profecías. El que nace es rey, el que nace es sacerdote. El que nace evidentemente va a morir, pero no solo morir, sino resucitar. Va a nacer en Belén de Judea. Su nacimiento es virginal, milagroso. El hombre no interviene, viene de mujer porque es todo hombre, pero también es todo Dios, ¿te das cuenta? Y todas esas profecías se cumplen al pie de la letra. Bueno, así hay más de 300. El próximo martes vamos a seguir con un poco más de Cristo en la Biblia. ¿No es maravilloso conocer a Cristo en las Escrituras? Gloria a Dios, ¿sí o no? Es maravilloso. Y verás cuando luego vayamos viendo también las tipologías, como fue José, tipología de Cristo, como fue Mardoqueo, tipología de Cristo, como la serpiente de bronce fue una tipología de Cristo, como el arca de Noé fue una tipología de Cristo, como el propiciatorio fue también una tipología de Cristo, el tabernáculo, los panes de la proposición, el candelabro, la puerta del tabernáculo, todo tenía que ver con Cristo. ¿Sabes por qué? Porque todo tiene que ver con Cristo y nada con nosotros. Por eso a Cristo toda la gloria, toda la honra y toda la alabanza, ¿sí o no? Cierre tus ojos donde está, por favor. Levántate, vamos a darle gracias a Dios por su palabra, por este estudio de a través de Cristo en la Biblia, Cristo en las Escrituras.